Pues bien, Dios les bendiga una vez más, hermanos. Es un gusto verles otra vez. Estamos agradecidos con el Señor porque pues nos ha permitido, ¿verdad?, estar un día más aquí. Ya pasamos un tiempo hermoso alabando al Señor. Ahorita, pues por medio de la alabanza, el Señor escuchó los corazones, o a todos aquellos que presentaron una alabanza sincera, una alabanza de corazón. Y pues ahora, hermanos, vamos a escuchar nosotros la palabra de Dios. Estamos llevando una serie, hermanos, que es de la carta a los Romanos. Vaya abriendo su Biblia en Romanos 1, versículo 28. Hoy es el sexto tema. Serie Carta a los Romanos, tema 6, mentes reprobadas delante de Dios. Este es un capítulo donde el apóstol Pablo habló varios puntos, pero entre ellos pues habló lo que es la culpabilidad del hombre, la posición del hombre delante de Dios. Entonces vamos a comenzar a leer en Romanos 1:28. Voy a estar leyendo en Reina Valera algunos versículos, los voy a leer en otras versiones, pero igual les voy a dar la cita ahí para que usted, si gusta, apuntarla. Voy a comenzar a leer, hermanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos, para ponernos en las manos del Señor. Mi Dios, una vez más venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo en esta mañana, Señor, pues agradecidos, mi Señor, porque como decía ahorita, nos permitiste, Señor, en tu misericordia venir a alabarte, Señor, cantar alabanzas a ti, Señor, a tu nombre, cantar tus atributos y lo que tú eres, Señor. Gracias por eso, Señor. Sabemos que no lo merecemos, pero por tu bondad, Señor, nos permites, pues, hacerlo, Señor. Ahora, Señor, vamos a entrar a lo que es, pues, tu palabra, Señor, tu mensaje, mi Dios. Yo te pido, Señor, que me des de nuevo, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios, tú me guíes a dar esta enseñanza, Señor, a mis hermanos, Señor, de una manera clara, de una manera, pues, que se entienda, Señor, pero sobre todo también, pues un compromiso que tengo yo de estar viviendo, Señor, lo que aquí voy a exponer también, Señor, porque pues sin duda tú me hablaste con esta palabra y de la misma manera te pido que le hables a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Hay palabra dura, hay palabra de consolación, hay palabra de consolación, de exhortación, de aliento, de ánimo, Señor, que tu Espíritu Santo obre conforme a lo que quieres hacer tú, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos y en la vida mía también, Señor. Glorifícate en medio de esta enseñanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, aquí estamos llegando ya a la parte final del capítulo 1 de Romanos. Y vemos cómo el apóstol Pablo escribió o trató varios puntos. El primero fue la presentación del evangelio a la iglesia o a los romanos, a los gentiles, a los judíos y a los romanos también. Ese fue el primer punto. Después continúa hablando los romanos. Los puntos que voy a mencionar ya están las enseñanzas ahí en Facebook y en YouTube por si usted las quiere mirar. Si no le ha tocado verlas, ahí están, hermanos. Como segundo lugar, el apóstol Pablo habló acerca del motivo de la carta. Ese fue el tema número 2. Para después llegar a la gran noticia que era que la salvación era para todo aquel que creyera en el Señor. Ahora la gracia de Dios era para judíos y era para los gentiles también, mostrando así Dios su misericordia y la disposición que Dios tenía de salvar a todo hombre, a toda criatura. Pero ahí, hermanos, vemos que sucede algo. El apóstol Pablo, sabemos que cuando decimos el apóstol Pablo les dijo, el apóstol Pablo habló, sabemos que siempre fue el Espíritu Santo dirigiéndolo, inspirándolo. Y el apóstol Pablo también hace una exhortación y muestra una manera directa acerca de la culpabilidad del hombre. Que todo el hombre era culpable delante de Dios, ya que el hombre por su propia voluntad, él había decidido rechazar a Dios. Y por consecuencia, la ira de Dios se iba a manifestar contra el hombre por sus actos malos y perversos. Ese tema fue el que dio el pastor Julio la semana pasada. Pero la naturaleza del ser humano fue hacerse sabio en su propio entendimiento. Cambiaron a Dios y se volvieron a la idolatría. Y fue cuando el Señor, si usted puede leerlo ahí en su casa, es todo el capítulo 1,
pero fue cuando el Señor los entregó de una manera total a la vida de pecado que ya llevaban. Ahora sí le voy a pedir que leamos Romanos, el capítulo 1, del 26 al 32. Romanos del primer capítulo, del 26 al 32. Voy a ir leyéndolo, hermanos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Último versículo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora sí, hermanos, pues vamos a entrar al tema y déjenme leer así rápidamente el versículo 26. Recuerden que la semana pasada se miró hasta el versículo 25, hoy por eso el pastor nos había dicho que él iba a dar la primera parte y hoy era la segunda. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, pues recordando estos textos, como les decía ahorita, son una continuación a lo que escuchamos la semana pasada. El apóstol Pablo estaba hablando de la naturaleza caída del hombre y estaba haciendo una declaración de cómo el hombre estaba viviendo sus días, alejado de Dios, en una ciudad o en medio de una sociedad que estaba corrompida, estaba desenfrenada y estaba totalmente entregada a vanos placeres, estaba entregada al pecado. Al mencionar que ellos habían cambiado la gloria, la verdad, la justicia de Dios por la mentira, la vanidad y por el pecado, estaba dando una descripción clara de todo lo que él estaba viviendo. Fíjense, según los estudiosos, y de hecho algunas Biblias dice, el lugar de escritura, dice que el apóstol Pablo envió la carta a los romanos en la ciudad de Corinto. Y la ciudad de Corinto era conocida como la ciudad de la fornicación. Imagínense desde qué lugar estaba el apóstol Pablo pues escribiendo, donde el Señor lo puso. Pues lo que el apóstol Pablo estaba aquí escribiéndole a los romanos también era parte de lo que ahí se estaba viviendo. Hermanos, y como consecuencia, pues a las personas que el apóstol se refiere, los llevó a negar la adoración a Dios y decidieron por voluntad propia. Fíjense, voy a hacer, y más adelante vamos a ver por qué, voy a hacer énfasis en por qué ellos decidieron por voluntad propia seguir la idolatría, adorando a todo aquello que no tenía vida, sentido, imágenes. Además, pues que se ofendía a Dios en primer lugar. Miren, hermanos, no lo voy a leer, nada más lo voy a parafrasear. ¿Se acuerdan cuando el Señor, cuando se bautiza y que se fue al desierto donde estuvo 40 días? Entonces ahí vino Satanás y lo tentó. Y aquí, bueno, eso yo lo aprendí aquí, cuando se predicó. Las primeras dos tentaciones fueron enfocadas a su divinidad. Cuando Satanás le pregunta si eres el Hijo de Dios, eso lo aprendimos en una clase aquí. Ya le dijo, haz que esta piedra se convierta en pan, y el Señor pues le contestó con la misma palabra de Dios. En la segunda ocasión, cuando Satanás le vuelve a hacer una segunda tentación, cuando le decía que se tirara, que se aventara, que al cabo que iba a mandar a sus ángeles a que lo guardaran, y el Señor una vez más le vuelve a contestar con la misma palabra de Dios. Pero fíjense, hermanos, cómo en la tercera ocasión que Satanás lo vuelve a tentar, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y fue ahí, hermanos, cuando el Señor ya no aguantó, ya no soportó más escuchar a Satanás, porque el diablo le estaba diciendo, adórame a mí. Y el Señor sabía que la adoración solamente correspondía a Dios. Él estaba firme, obviamente, era el Señor, pero como ya no lo soportó y le dijo, vete.
Y Satanás se fue, pero pues se fue por un tiempo nada más, ¿verdad? Pero ¿cómo ahí podemos ver, hermanos, que estas personas que se hablaba pues no tenían esta correcta definición, sino que ellos pues se estaban desviando a adoración de muchas cosas ahí que estaban pasando? Y bien, hermanos, y es por eso que vino la consecuencia, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjense cómo el juicio de Dios se hizo presente manifestando su ira, no perdonando más sus conductas desenfrenadas e inmorales, pero sobre todo, hermanos, por la negativa del ser humano a no reconocer a Dios en sus vidas, haciéndolos y declarándolos culpables de la ira santa y justa de Dios. Pero antes bien, hermanos, aquí quiero hablar un punto también corto acerca de la ira de Dios. Nunca, hermanos, es primero la ira antes que la misericordia. En muchas iglesias pues se habla de los atributos de Dios y es bueno, se habla de su gracia, de su santidad, de su soberanía, de su gracia, y qué bueno porque es parte de sus atributos. Pero de la ira de Dios a veces no se habla. De hecho había un cantante que decía que no quería cantar más los salmos porque en los salmos había mucho juicio de Dios y que prefería cantar el Nuevo Testamento. Y eso es lo que muchas personas hoy en día pues siguen creyendo dentro de las iglesias. Piensan que el hablar de la ira de Dios pues no es correcto, pero también se tiene que hablar pues en la manera correcta y ser entendida a la manera que Dios nos ordena, ¿verdad? Porque sabemos que hay personas que tal vez pueden ser nuevas, hay personas que escuchan por primera vez, vienen a la iglesia a escuchar un mensaje de amor y escuchan que Dios es un Dios de ira. Bueno, pero hay que explicarlo con la ayuda de Dios de la manera correcta. Miren, hermanos, por ejemplo, hay una religión que dice que Dios no es un Dios de ira, que Él no puede mandar a nadie al infierno, porque Dios es un Dios de amor, y ellos tienen bien arraigada esa idea. Ustedes, me imagino, ya saben quiénes son. Por ejemplo, los que no creen en Dios, las personas pues que se consideran a sí mismos ateas, ellos hablan muchas barbaridades acerca de la ira de Dios. Fíjense, es curioso porque se la llevan hablando de algo en lo que no creen y atacando algo en lo que dicen no creer. Y esto, hermanos, pues no es más que la paga, porque ellos han decidido también rechazar en su mente, en todo lo que ellos son, en sus pensamientos, han decidido rechazar a Dios. Y como resultado, pues tienen un entendimiento entenebrecido, que es parte también de lo que se nos habló la semana pasada, que es una consecuencia. Miren, hermanos, la semana pasada, por ejemplo, hablaba con alguien acerca de este punto, de lo que es la ira de Dios. Y pues al leer estos pasajes y al escuchar el sermón pasado nos podemos dar cuenta que la ira de Dios a grandes rasgos es la respuesta de Dios a la culpabilidad nuestra delante de Él. Hay varios ejemplos bíblicos donde la palabra de Dios nos enseña, como les decía ahorita, que su ira, que antes de ejecutar su ira, Dios primero muestra misericordia. Fíjense, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 5, del 1 al 3, si quiere acompañarme o si lo quiere apuntar. Yo lo voy a ir leyendo. Éxodo 5, del 1 al 3 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Hermanos, ahí pues ya conocemos la historia, ya conocemos qué fue lo que pasó. El faraón pues decidió endurecer su corazón. Y en el versículo que acabamos de leer, hermanos, vemos cómo él, pues al ser el faraón, ellos eran considerados dioses en Egipto, pues él tenía una actitud arrogante, una actitud soberbia, una actitud pues que lo llevó hasta decir que quién era Jehová, ¿no? O sea, tenía una prepotencia y no reconoció a Dios. El Señor, hermanos, ahí vemos que él estaba advirtiendo por medio de Moisés. Jehová iba a ejecutar un juicio, hermanos, y el faraón no dejaba libres a Israel. La historia ya la hemos leído. Si usted no ha pasado por ahí, pues está en Éxodo. Hermanos, el faraón no aceptó y no reconoció tener en cuenta a Dios, no aceptó las palabras de Moisés, y Jehová finalmente ejecutó un juicio y la voluntad de Dios pues fue hecha. En Jonás 3, del 1 al 5, si gusta acompañarme o apuntarlo, dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y fíjense aquí la reacción del pueblo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 10, ahí me voy a brincar hasta el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermanos, aquí hay pues una diferencia al primer ejemplo. Aquí el pueblo sí atendió al llamado de Dios y se arrepintió, y Dios detuvo su ira. Vemos cómo fue la misericordia de Dios. Él detuvo su ira, aplacó su ira, y su voluntad una vez más fue hecha. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos un caso así. Ya por último, vemos el caso de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Cuando vendieron una heredad, y los dos ahí se pusieron de acuerdo, y dijeron: ¿sabes qué? La vendimos en 100,000, vamos a decir que nos costó 50,000, y para ponernos de acuerdo y ir juntos con la misma cifra. Y fíjense cómo cuando llega primero Ananías, y el apóstol Pedro le pregunta, fíjense, o sea, cómo hasta el apóstol Pedro, el Señor, por medio del Espíritu Santo, hasta le había dado la cifra, porque le dice: ¿vendiste la heredad en tanto? Ahí está equivaliendo a la cifra que no más que no la dice. Y él le dice: sí, la vendí en tanto. Entonces él estaba mintiendo, hermanos. Él había propuesto en su corazón el mentir por la avaricia que había en él y quedarse con algo. Entonces ya sabemos lo que pasó. Ananías cayó en ese instante muerto. 3 horas después dice la palabra de Dios que viene su esposa. Y pues ella venía con toda la mentalidad, ¿verdad? Ya se habían puesto de acuerdo que en cuanto habían vendido la heredad. El apóstol Pedro le hace la misma pregunta, y ella le dice: sí, la vendimos en eso. El apóstol Pedro, bueno, el Señor, el Señor, por medio del apóstol Pedro, hace un juicio sobre ella, sobre este matrimonio. Pero ahí, hermanos, vemos cómo la misericordia de Dios, si nosotros leemos con atención, pues bueno, Dios ejecutó su juicio, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios dio una oportunidad. Cuando les preguntó a cada uno de manera personal: ¿la vendiste en tanto? Si la actitud de Ananías ahí hubiera sido, si en ese momento cuando él oye que hasta le dan el precio o la cifra, él hubiera entendido que el Espíritu Santo ya les había mostrado que no iba de una manera sincera, a lo mejor hubiera dicho: y ¿sabes qué, apóstol? Como le diría: hermano, fíjate que no la vendí en tanto, pero pues no me quería quedar. O sea, que él hubiera, no que se hubiera justificado, pero que hubiera reconocido su pecado. Tal vez el destino de este matrimonio no hubiera sido el que fue, y hubiera sido diferente. Hermanos, el énfasis que yo quiero hacer aquí, por los textos que estamos leyendo, es que el Señor, antes de ejecutar su ira, que es justa, que es santa, el Señor nos advierte, el Señor nos da palabra, nos da mensajes de arrepentimiento. Hace todo un llamado al hombre a que se arrepienta, a que se vuelva de sus malos caminos perversos que tenemos, porque la ira de Dios está sobre los que les obedecen. Eso lo vemos en Colosenses 3:6. Pero gracias a Dios por su misericordia, hermanos, porque si no fuera así, muy seguramente, pues nosotros no estuviéramos aquí. Ustedes tal vez sentados y yo aquí, o al revés cuando me toca estar allá. Hermanos, porque cuántas veces nosotros no llegamos a ofender al Señor en nuestra vida pasada. ¿Cuántas veces nosotros no rechazamos el mensaje de salvación? ¿Cuántas veces no vino una persona a hablarnos de Cristo y a nosotros hasta nos enfadaba, nos caía mal y nos molestaba muchas veces? ¿Cuántas veces nosotros estábamos tal vez con nuestra familia, había una persona que era cristiana y nos hablaba de Cristo y nos levantábamos y nos íbamos? Si lo seguimos haciendo, hermanos, pues ahí hay un problema, ya no debe ser así. ¿Cuántas veces, hermanos, hubo personas que nos dieron tal vez un folleto? Ya ven que hay lugares en los que pues reparten folleto, y no es malo, pero muchas veces, ¿cuántas veces nosotros no agarramos un folleto de esos y lo rompimos o lo tiramos a la basura? Hermanos, tal vez podemos estar, todos nos vemos muy bien, ¿verdad? Pero tal vez podemos estar aquí, podemos estar rechazando el mensaje de la palabra de Dios. Tal vez podemos venir pensando este día en todos los problemas que traemos, podemos venir pensando en todas las cargas, podemos venir pensando en un sinfín de cosas. Y el tener esa mentalidad aquí, hermanos, el no poner atención a la palabra, el no estar alabando a Dios, el no estar en la comunión con los hermanos, adorando a Dios juntos, hermanos, en armonía, en un espíritu, eso también nos hace partícipes de rechazar a Dios, hermanos, de rechazar el mensaje.
Tal vez podemos estar aquí, estamos pensando a qué hora se va a terminar hoy. Se va a tardar 1 hora, se va a tardar 50 minutos. Pero podemos estar rechazando aquí el mensaje, hermanos. Podemos estar aquí rechazando la misericordia de Dios. Que pues como sabemos aquí, pues semana tras semana, gracias a Dios, la palabra de Dios es predicada. Y podemos estarla rechazando. Ahora, otra manera de estar rechazando la palabra es no obedeciéndola, hermanos. Viniendo aquí, atender su palabra, escuchar, pero salir de este lugar y seguir siendo iguales, hermanos, sin volver a ser desobedientes, volviendo a practicar los pecados que hacemos de lunes a sábado, de lunes a viernes, como una fábrica, como una máquina de pecado. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Dios sigue siendo el mismo que puede ejecutar juicios sobre cada uno de nosotros, sobre usted, sobre mí, sobre mi familia, sobre todo aquel que quiera rebelarse a su palabra. Pero no olvidemos que está su misericordia, hermanos, está el perdón. Seguimos aún, gracias a Dios, en el tiempo de su gracia. Aún sigue habiendo perdón de pecados por medio de Jesucristo. Hermanos, si esa es nuestra condición, de veras, entreguémonos al Señor, pidámosle perdón, antes de que por causa de nuestra desobediencia, que por nuestros propios deseos pues carnales que podamos tener al final, pues nos lleven a una destrucción. Hermanos, la ira de Dios puede venir a nuestras vidas con un trato duro, pero con un trato justo de Dios, porque los tratos, aún en los tratos que Dios da o aún en lo que hace, es acompañado de amor, hermanos. Y aquí pues estamos escuchando su misericordia. Estamos escuchando cómo el Señor está haciéndonos un llamado a todos, allá no rechazarlo más, a obedecer su palabra, allá dejar de vivir una vida, hermanos, en la que podamos estar siendo idólatras. Antes decíamos los idólatras, allá saben qué religión tradicional, pero podemos estar siendo idólatras a nosotros mismos, podemos estar siendo idólatras a nuestra esposa, al esposo, en el caso de las mujeres, a nuestros hijos, algún hobby, algún deporte, algún trabajo. Podemos estar siendo idólatras al dinero mismo. Hay muchas cosas, hermanos, en las que podemos ser idólatras también. Hay muchas cosas, hermanos. Claro, la tecnología sabemos que es necesaria, ¿verdad? Que la necesitamos. Podemos ser idólatras a un pecado oculto que no le hemos querido confesar a nuestro Señor. Hay muchas maneras, hermanos, en las que podemos ser idólatras. Tengamos cuidado, hermanos, y examinemos o pidamosle al Señor que examine nuestro corazón, que nos ayude para que podamos pedirle perdón. Si hay cosas aún que nos está desviando de una plena adoración a Dios, aún el mundo, hermanos, puede estar siendo nuestro ídolo. Volviendo a nuestro texto, hermanos, y entendiendo que los juicios de Dios no son como los nuestros son arrebatados, son prontos a juzgar algo, un hecho, cualquier cosa, pero gracias a Dios que Él no es así. Miren, hermanos, ahora, ¿qué pasó ahora con aquellos que de manera deliberada se volvieron a la idolatría? Acompáñenme a leer la primera parte del versículo 26, que es donde empezamos, de Romanos 1:26. Nada más vamos a leer la primera parte. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hoy este tema, hermanos, también es muy importante. Hoy este tema es un motivo por el cual muchos pastores están pisando las cárceles. Muchos pastores, hermanos, pues están siendo arrestados por predicar, por ejemplo, de estos 2 versículos. Fíjense, aquí en nuestro país, el 24 de julio del 2021, se aprobó una ley que da de 3 a 5 años a toda aquella persona que quiera que haga terapias de conversión, ¿cómo le llaman? De conversión, de cambio si usted le habla a un homosexual, pues, y usted le va y habla con él, ellos le llaman terapia, pero usted le presenta el evangelio. Lo primero que tenemos que hacer con todo pecador, como lo hicieron con nosotros, es presentar el evangelio de Cristo. También tenemos que ser sabios. Pero ya si en el tema usted le empieza a hablar, mira, es que este es un pecado el que estás practicando. En México, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México es cárcel de 3 a 5 años, pero sabemos que todo lo que se aprueba en la Ciudad de México al final del día termina aprobándose en todo el país. Entonces, hermanos, esta ley ya está. Y pues los gobernantes, ellos le llaman pues que está bien, que es libertad de no sé qué, pero a nosotros pues sí, nos censuran. Bueno, pues sabemos que estamos en medio de un mundo caído. Hermanos, y lo que la Biblia dice que son pasiones vergonzosas, fíjense, aquí está el significado, es sufrir. Denota primariamente lo que uno sufre o experimenta de cualquier manera. De ahí un afecto de la mente,
un deseo lleno de pasión. Los griegos utilizaban esta palabra tanto para buenos deseos o buenos pensamientos, tanto como para malos pensamientos. Y fíjense, hermanos, en el Nuevo Testamento, pues ahí en esta palabra está relacionada a los afectos. Estas pasiones aquí mencionadas, hermanos, a las que el apóstol Pablo se refiere, dice que son vergonzosas, cambiando lo que Dios estableció desde el principio, Génesis 1, 27 y 28. Si usted apunta o quiere acompañarme, Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Hermanos, ese es el diseño original que desde un principio Dios estableció, la mujer y el hombre, para procrear vida en la tierra. Ese siempre, hermanos, va a ser el diseño. Aunque el hombre quiera alterarlo y el hombre quiera imponer nuevas creencias, el diseño de Dios así es, hermanos. Fíjense, para que una persona o para que una nueva vida nazca, se ocupa la mujer y al hombre. No hay otra manera, hermanos, porque ese fue el orden que Dios estableció desde un principio. Por eso les decía, este tipo de mensajes, el mundo los puede malinterpretar y decir que son mensajes de odio, porque es lo que hacen, pero no es nada de eso, hermanos. Y nosotros pues nada más hablamos lo que ya el Señor dejó escrito. El libro de Levítico, por ejemplo, es el libro de las leyes de Dios. Todo lo que el pueblo de Israel, porque es un libro que fue pues para el pueblo de Israel, todo lo que el pueblo de Israel debía hacer, todo como el pueblo de Israel debía obedecer, estaba escrito ahí. Fíjense, Levítico 18:22. Dice, esta es una versión en Nueva Traducción Viviente, porque en Reina Valera no dice así. Nueva Traducción Viviente dice: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Nueva Traducción Viviente ya lo habla más claro, hermanos. Sabemos que son temas que son fuertes, hermanos. Lo digo porque hay niños, pero miren, sinceramente, hermanos, como padres tenemos que pedirle sabiduría al Señor que nos ayude también para hablar estos temas, tanto en la iglesia como en nuestra casa. Les voy a decir por qué. Porque el mundo, hermano, les va a confundir su cabecita, de veras. El mundo les va a enseñar todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué mejor lugar o más bien, qué mejor que sea por medio de la palabra de Dios, que nuestros hijos pues puedan también aprender estos temas? Ahí, hermanos, Dios estableció este mandato y la palabra de Dios fue bien clara. Dios desde el principio estableció la unión íntima entre un varón y una mujer. Pero entonces, ¿por qué han venido, hermanos, todas estas ideas de que tales conductas que vemos hoy en la sociedad son correctas? Hoy hay quienes dicen, pues si Dios, fíjense, a mí ya me ha tocado escucharlo, pues si Dios no hubiera querido que naciera así, ¿por qué lo permitió? Queriéndose justificar y echarle la culpa a Dios. Otros tienen un razonamiento parecido y dicen que son así porque así nacieron. La verdad, hermanos, es que esto es solo el resultado de vivir vidas rechazando a Dios, desviándose voluntariamente a cometer pecados día tras día, siendo ellos mismos sus propios dioses, satisfaciendo sus deseos carnales antes que buscar obedecer a Dios, antes que buscar obedecer el mensaje, la palabra de Dios, antes que buscar al que puede librar sus almas del infierno, hermanos. Ahora bien, como decía ahorita, el libro de Levítico era para el pueblo de Dios, pero Dios aún a todo ser humano después del pecado de Adán, el Señor le dejó al hombre la conciencia, nos dejó a nosotros pues una conciencia que a nosotros nos ayuda a definir entre el bien y el mal. De hecho, como decía ahorita, hasta las personas que no creen en Dios, hasta ellos mismos se rigen por la misma conciencia, porque no andan por el mundo robando, no andan por el mundo haciendo pues muchas barbaridades, porque saben que en su conciencia hay una ley, pero no hay una ley que Dios dejó, una ley moral, pero no quieren aceptarla, porque aceptarla entonces pues les doblega a ellos orgullo de creer en Dios. Hermanos, esta es la clara evidencia de la existencia de Dios para ellos, pero pues también sus pensamientos están entenebrecidos, pero por el rechazo de ellos mismos a creer en Él. Y aquí pues voy a hacer un énfasis una vez más. Déjenme explicar, porque mire, de veras, ahorita por medio de las redes sociales hay personas malintencionadas, hermanos. Hay personas, una vez nos tocó, bueno, no sé si algunos hermanos se dieron cuenta, pero creo que ahora en los tiempos de la pandemia, en algunas ocasiones se miró que en Casa de Oración México, en Guadalajara,
estaba la transmisión y había personas escribiendo muchas groserías. Y ahí pues nomás es ignorarlos, o también la persona que está administrando pues puede hacer algo, ¿verdad? Pero ahí algunos hermanos caían en contestarles, no groseramente, pero pues sí hablándoles de arrepentimiento, de que se arrepintieran y esto. Pero por medio de las redes sociales, hermanos, hay gente malintencionada aún de la que se va a la iglesia, que puede hacer algo para tratar de dañar a la iglesia local, por así decirlo. ¿Y qué pueden hacer? Pueden agarrar extractos de los videos que quedan grabados y decir, miren, esta iglesia tienen la palabra esta que usan de homofobia y todo eso. Y no es así. Este no es un mensaje de odio como lo quieren hacer ver las leyes o la sociedad o los gobernantes. Este no es un mensaje tampoco de discriminación, hablando de estos dos primeros versículos. Este más bien es un mensaje de amor, invitándoles a todos los pecadores que recapaciten sobre su vida de pecado que llevan. No solo ese, sino todos, que Dios detesta, sino pues principalmente el de rechazar el sacrificio de Cristo, que ese es el principal pecado que a todos nos tenía separados de Dios. El Señor le puede perdonar, pero necesita creer en el Señor y dejar que Él guíe su vida y arrepentirse delante de Dios y confesar sus pecados a Él. Este no es un mensaje que promueve el odio a las personas que practican cualquier pecado. Más bien es un mensaje de invitación a creer en el Evangelio de Cristo. En eso se puede reducir el tipo de mensaje que es, hermano. Solo que hay gente que, como les digo, quiere transformarlo y hacernos ver a nosotros como intolerantes, como culpables y muchas cosas que ustedes ya saben. Y por otra parte, hermanos, en la sociedad moderna han querido decir que la palabra de Dios es un libro ya pasado de moda. Inclusive en algunas, pues hasta iglesias. Y no tratan estos temas, pero sí se hablan de muchas cosas, pero este tipo de temas que Dios condena no. Esta sociedad ha cambiado la verdad de Dios, la que Él estableció, y se ha dejado llevar por la mentira en lugar de ir en pos de la verdad que es de Cristo. Por esa razón, hermanos, Dios les ha dejado que se entreguen a sus pecados por la dureza de sus corazones, de estar rechazando a Dios. Hoy escuchamos a muchas personas que se quieren justificar a sí mismas con frases como, pues Dios me hizo así, como le decía ahorita. Él tiene la culpa. No le toman en cuenta para salvación, pero pues sí para culparlo por la vida que llevan. Hermanos, la sociedad busca justificarse de una u otra manera por su pecado, en lugar de arrepentirse de él. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en el fondo, pues la realidad es que no hemos querido arrepentirnos. Y fíjense, tocando este punto de cómo el hombre le echa la culpa a Dios, Eclesiastés 7:29. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos, Eclesiastés 7:29. Hay otra cosa que aprendí. Dios hizo a la gente buena. Fíjense lo que dice. Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra 1000 maneras de ser mala. Reina Valera creo que dice, Dios hizo al hombre íntegro, pero él prefirió torcer sus caminos, creo que dice. Hermanos, la semana pasada nos decían, nacemos con el pecado pues original, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo, pues nuestra conciencia nos comienza a dictar sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Nos hablaban acerca, por ejemplo, de los niños, de cómo los conectores de luz, pues ahí andan, ¿verdad? Queriendo meterlos, pues sus deditos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, hermano, vamos creciendo y va empezando a entrar en una rebeldía por la naturaleza caída que nosotros tenemos o que nosotros mismos nos vamos inclinando a ella, hacia hacer el mal. El hombre, de la misma manera, hermanos, por el pecado, ha ido detrás de sus perversiones, de todos los deseos de la carne, a tal grado, hermanos, que no han encontrado ya la satisfacción en el amor natural que Dios estableció y se han desviado a pasiones vergonzosas delante de Dios, queriendo así que todos aceptemos o que todos acepten tales conductas como normales. Al fin y al cabo es amor también, dicen. Como nos decían también la semana pasada, pues está bien, hermanos, si ellos han decidido creer así, pues está bien. Ahora, no digo que esté bien, que qué bueno, no. Nosotros como iglesia debemos de permanecer orando por ellos también, por todos bueno, pues todos tenemos parientes que son inconversos, todos tenemos familiares que no creen. Debemos de seguir pidiéndole a Dios por ellos. Pero el problema aquí, hermanos, es que estos pecados pues están queriéndose meter ya a las iglesias. Ya hay iglesias, como nos decían también, donde los dirigentes, donde los pastores, donde cantantes de alabanza, o una de dos,
o la iglesia los acepta porque se van a la cárcel. ¿Por qué? Porque, no me aceptas, entonces me voy a las leyes romanas que me defienden, porque tengo mis libertades, te demando por 100,000, 200,000 dólares, y vas a ver que me terminan aceptando, te vas a la cárcel. No, pues pásale, bienvenido. Hermanos, de veras, hay lugares así, donde así de fuerte ya está pasando esto, y pues hay quienes tal vez no se están manteniendo firmes en estas convicciones y están permitiendo todo esto, y se están doblegando finalmente al pecado y al gobierno por las amenazas que hay. Hermanos, y pues estemos orando, porque esos tiempos sin duda van a llegar aquí, esos tiempos van a llegar a esta ciudad, van a llegar a esta iglesia. Estemos orando, no para que no lleguen, hermanos, sabemos que va a pasar, sino para que el Señor nos mantenga firmes en Él, en los tiempos difíciles que van a venir para cada uno de nosotros. Hermanos, todas estas nuevas ideologías pues son nacidas en las mentes propias o por la misma concupiscencia del ser humano, que ha decidido por voluntad propia, una vez más lo digo, rechazar a Dios, y como resultado pues tales conductas. Hermanos, la última parte de Romanos 1:27 dice: recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La palabra retribución, hermanos, según el diccionario bíblico, significa recompensa. ¿Cómo Dios recompensa a los que tienen tales conductas? Bueno, aquí la palabra recompensa es en un mal sentido. Por ejemplo, si nuestros hijos hacen algo indebido, nosotros le podemos decir: esta semana te voy a recompensar. Y nuestro hijo se nos va a quedar viendo: ¿cómo que me vas a recompensar si es algo malo? Sí, te voy a recompensar y no te voy a dar dinero para toda la semana en la escuela. Esa es una recompensa en un mal sentido. De la misma manera, esta palabra así aplica. Es decir, ellos iban a recibir una recompensa que en otra versión ya la tradujo como un castigo. Un castigo, pero a manera de recompensa. ¿Causado por qué? Por su extravío. Esta palabra, hermanos, va en el sentido del extravío de la moral humana. Es decir, actuaban ya como una persona perdida, totalmente alejados de toda conducta correcta, inclinada solo a hacer el mal, como un estilo de vida correcto, donde los actos vergonzosos que cometían los hombres y las mujeres eran vistos como algo normal y practicados ya de manera normal. Así, hermanos, vemos que está también la sociedad hoy. Hoy vemos que antes mirábamos que las personas se escondían para hacer diferentes cosas. Hoy ya salen y les aplaude el mundo, las televisoras, el internet, todos les aplauden. Salen, destapan su pecado y pues todo, qué valiente y que no sé qué. Y así es como nos lo quieren hacer ver a nosotros, así es como se lo quieren hacer ver a nuestros hijos, aún en las escuelas también. A estas personas, pues como les digo, les llaman valientes. Pero como dice el texto que leímos ahorita, si no se arrepienten van a recibir una recompensa en mal sentido. Hermanos, y por todo lo que hasta aquí hemos visto, llegamos al versículo 28, que fue el que leímos al principio de Romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ya vimos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ya vimos el por qué. Lo que estábamos viendo ahorita era el por qué. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En primer lugar, hermanos, vemos la frase "y como ellos". ¿A quiénes se refiere el apóstol Pablo? Bueno, la respuesta la vemos a partir del versículo 18, que fue el que se leyó la semana pasada, hasta el 25 de este mismo capítulo, pero bueno, ya para que no lo lea ahí, o si no lo escuchó, es a todos aquellos que detienen la verdad de Dios, a los que conocieron a Dios y no le dieron gloria, a los que se creyeron sabios y cambiaron la adoración a Dios por imágenes. Cambiaron la adoración a Dios por ellos mismos. A ellos es a los que aquí se refiere el apóstol Pablo. A ellos es a los que dice que Dios entregó a la inmundicia por causa de la concupiscencia que ellos mismos tenían. A aquellos que obedecieron la mentira antes que la verdad. Y finalmente, a aquellos que terminaron practicando pasiones vergonzosas delante de Dios. A estos, hermanos, es a los que dice que el Señor pues ya entregó. Dice que les dio una recompensa en mal sentido. Les dio una mente reprobada. Una mente reprobada pues delante de Dios. La semana pasada vimos las consecuencias. Vemos aquí el resultado ahora, el resultado final de las consecuencias que vimos la semana pasada. Consecuencias pues que venimos escuchando cuando el Señor dijo: ya no más, ahora les recompensaré castigándolos. Hermanos, el fin del hombre que no se quiere arrepentir de sus pecados, de todos los pecados, como le decía ahorita, o de cualquier pecado, tales como conductas, como los que practican todo lo que estábamos leyendo arriba, el Señor ha designado ya, hermanos, darle una mente reprobada.
Y por eso hoy vemos tantos actos vergonzosos en esta sociedad, que vemos que moralmente pues o ya no hay moral. En las escuelas, por ejemplo, quitaron los libros de civismo. Creo que ahorita ya están por devolverlos ahora con el nuevo gobierno. Creo que están por devolver otra vez los... No estoy... Algo así escuché. Donde el hombre se está acostumbrando cada vez más a cometer pecados, ya de manera visible, sin ocultarlos. Hoy vemos cómo este mundo, hermanos, está sufriendo. Nosotros mismos estamos sufriendo porque estamos en medio de un mundo caído, de un mundo perverso, y nos está tocando ver. A veces tenemos que andar ahí con nuestros hijos, más cuando son hijos chiquitos. Tenemos que andarles, vente para acá, o hazte para allá, o tenemos que andarlos, mira, voltéate mejor, porque de veras hay un desenfreno ya en la sociedad. Hermanos, la misma creación está sufriendo las consecuencias del pecado. Y vemos cómo, pues también a nuestras familias al hablarles de Cristo, pues hay una reacción mala, porque pues no quieren escuchar, como les decía ahorita, a veces les molesta. Y pues así le molesta a la sociedad en general, hermanos, porque no le gusta sentirse confrontado por este tipo de enseñanzas, o simplemente por hablarles de Dios. Ya simplemente con hablarles del Señor ya no quieren saber nada. Esta sociedad, hermanos, prefiere vivir con su pecado. Le ha pasado que, muchas veces le ha pasado, y bueno, aquí un consejo, le ha pasado que muchas veces está hablando con un desconocido que se encuentra en una parada de camión, en cualquier lugar, en una fila de algún banco, lo que sea. Y empiezan a hablar algún tema así y le dice, ay, como dice la Biblia, vendrán cosas peores. Hermanos, muchas veces el Señor está poniendo ahí, a mí me gusta cuando, bueno, es algo de manera personal. A mí me gusta cuando una persona me dice así, y como dice la Biblia, y yo les digo, bueno, mira, tú ya citaste la Biblia, déjame decirte qué más dice la Biblia. Hermanos, son oportunidades que nosotros tenemos para presentarles el Evangelio a Cristo. Son oportunidades que nosotros tenemos, a ver, hasta el mismo inconverso, como les digo, la misma creación sufre por causa del pecado. A veces las mismas personas sacan estos temas sin saber que tal vez estén hablando con un cristiano. Hermanos, no escondamos el Evangelio de Cristo. Hablemoslo a la persona, hermanos, hablemoslo a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros familiares que son inconversos. No dejemos de hacerlo ni nos cansemos de hacerlo. Versículo 28 de Romanos, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando nosotros leemos no aprobaron, podemos rápido pensar que no aceptaron la verdad de Dios. Pero déjenme leerle algunas expresiones de la frase no aprobaron. Lo que significa esta frase es, no les pareció tener a Dios en su noticia. Y todo esto usted váyalo comparando con la sociedad actual, porque recuerden que estábamos leyendo lo que el apóstol Pablo dijo. No les pareció tener a Dios en su noticia. No quisieron tener a Dios en su conocimiento, no le quisieron conocer, prefirieron estar en su ignorancia. No tuvieron a bien el reconocer a Dios en sus vidas. Hermanos, esa fue la condición del hombre. Dios, habiendo mostrado su misericordia, su paciencia, su bondad, su benignidad hacia la creación, Dios habiendo mostrado su poder, su deidad, haciéndolo todo lo invisible por medio de su poder visible a través de la creación, con el fin de que el ser humano pudiera salir de su condición de pecado e ir a Él en arrepentimiento. Dios puso todos los medios, hermanos, de tal manera que el ser humano no podía ya dudar de la existencia del Creador. No tenía pretexto, no tenía excusa, como lo escuchamos la semana pasada también. O en este caso no íbamos a tener nadie excusa si rechazábamos el mensaje el día que estuviéramos delante del Señor. Hermanos, el Señor les estaba dando una oportunidad de parte, pues, de Él de escoger sabiamente el camino correcto. Dice Romanos 1:22, yo lo leo en palabra de Dios para todos, que ellos se creían sabios, pero solo, fíjense hermanos, es fuerte en esta traducción. Se creían sabios, pero no solo eran unos tontos, porque habiendo decidido cambiar toda la grandeza de Dios, pues mejor decidieron cambiaron la grandeza de Dios por la idolatría. Hermanos, ellos por voluntad propia decidieron no incluir a Dios en sus vidas. Ellos pudieron gozar de la misericordia, de la salvación de Dios. Ellos pudieron volverse de la adoración genuina a Dios, pero pudieron devolverse de la adoración, de todo lo que ellos hacían, de imágenes, de todo lo malo y perverso, a la adoración genuina del único Dios verdadero. Pero no lo hicieron, hermanos, lo desconocieron totalmente y decidieron, una vez más lo digo, por voluntad propia, rechazar a Dios. Vemos cómo Dios no fue considerado en sus planes. La semana pasada, hermanos, este es un tema controversial y lo voy a decir con respeto, pero miren, estaba leyendo un artículo
pues de una... De hecho, yo no me he dado cuenta que era de esto, pero ellos estaban diciendo que el capítulo 1 era un enlace directo al capítulo 9 y que los dos capítulos se referían totalmente a la predestinación. Eso es lo que ellos estaban. Y me llamó la atención y me puse a leer los argumentos que ellos daban. Es por eso, hermanos, que ahorita yo estoy haciendo énfasis en que ellos mismos, por voluntad propia, nos muestra todo el capítulo 1 que ellos decidieron rechazar a Dios. En ninguna parte dice que Dios los predestinó a rechazarlo, sino que más bien el capítulo 1 comienza hablando de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del evangelio de Cristo, que ahora era para judíos y era para gentiles. Y eso fue lo que me llamó la atención, hermanos, el cómo pues puede ser bien fácil pues confundirnos. Pero conforme a lo que hemos leído, y de veras, hermanos, si usted tiene duda de eso, lea el capítulo 1. Léalo. Si usted en Reina Valera se le hace un poco difícil, bueno, primero ore al Señor para que el Señor le traiga revelación a su vida. Descargue más versiones, hermano. Hay versiones que vienen más claras, más entendibles, y lo puede hacer. Y estudie el capítulo si tiene dudas en cuanto a este tema. Pero es el hombre, hermanos, quien voluntariamente rechaza a Dios de manera deliberada. Y es cuando Dios entonces emite sus juicios, ahora sí, pero no sin antes, volviendo a lo que antes hablaba. Primero Dios aplica su misericordia, hermanos, y después viene el juicio, pero una vez que ya pasaron las oportunidades. Aplicando esto, hermanos, a los tiempos actuales, hoy vemos una sociedad en decadencia. Hoy el evangelio de Cristo está llegando a muchas partes, pero el hombre está cómodo con su estilo de vida, una vida alejada de Dios que lleva a estar en enemistad con Él, porque esto es cierto. Hoy vemos una sociedad corrompida por tanto pecado. El hombre, hermanos, de manera deliberada ha decidido ir en pos de la idolatría, ha decidido ir en pos del mundo, ha decidido ir en pos de los pecados, obedeciendo instintos irracionales, hermanos, antes que a Dios mismo. Les presentamos a Cristo y analizan ver si el mensaje lo aprueban, como lo decía ahorita la descripción de la palabra, o lo rechazan. Analizan ver si vale la pena dejar de ir en pos de imágenes por el único Dios verdadero. Analizan ver si vale la pena dejar el adulterio, la fornicación y toda clase de pecado por seguir a Cristo. No quieren reconocer a Dios en sus vidas, es más, no lo quieren ni conocer, no quieren saber de Él, hermanos, porque es mejor vivir vidas desenfrenadas, vidas entregadas al pecado, que vidas en obediencia a Dios. Hay una consecuencia, hermanos, también más. A raíz de esto hubo una respuesta de parte de Dios al mirar la negativa del hombre y que las personas no aprovecharon pues esa oportunidad, esa gracia de Dios, sino que se pusieron a analizar si Dios merecía la pena, si Dios valía la pena o no. Y este resultado ya lo vemos en Romanos 1:28. Dios los entregó a una mente reprobada, pero como les decía ahorita, Dios hizo muchas cosas para salvar al hombre. Dios habló al hombre, Dios le presentó el evangelio al hombre. Finalmente el hombre endureció su corazón y Dios los entrega a una mente reprobada. La palabra mente aquí, hermanos, nos habla que el ser humano tiene actividad intelectual o conocimiento intelectual, capacidad de racionar sobre sus actos. Nos habla de que tiene la capacidad de comprender todo lo que está haciendo y está relacionado a las expresiones donde se habla también del corazón, como centro de pensamientos. Y fíjense cómo el apóstol Pablo estaba describiendo aquí como la fuente de todo pensamiento malo, y por consecuencia declara al hombre incapaz de hacer el bien o de pensar el bien, porque ahora era reprobado delante de Dios y nada bueno podía ser hallado en él. La palabra reprobados también, hermanos, en el Nuevo Testamento tenía dos significados, y en el que en este pasaje específicamente significa es la condición de la persona con una mente que Dios no puede aprobar y que tiene que ser rechazada por Él. Consecuencia, fíjense, ese es el significado de la palabra, consecuencia de rehusar a Dios. O sea, Dios aquí los entregó una mente reprobada. ¿Por qué? Porque fue una consecuencia primero de que ellos decidieron rechazar antes que Dios los entregara a esta condición. Entonces, entendiendo esto, hermanos, Dios los entregó y les dio la capacidad de entender que todo lo que hacían incorrecto era malo también. Ellos no estaban haciendo todos los pecados de manera inconsciente. Ellos sabían que estaban pecando y que estaban obrando pues mal. El principal mal o el principal pecado que ellos tenían sobre sus vidas pues era de que habían, como les decía ahorita, que habían rehusado creer en el Señor, que habían rechazado, que no habían aprobado tener en cuenta a Dios. Habían decidido no creer en Él.
porque su mente pues estaba ya entregada a pecados. Y por esa razón el Señor pues ya no podía aprobarlos. No es que no quisiera, no es que no les hubiera dado la oportunidad, no es que no hubieran sido ellos elegidos, es que ellos ya habían decidido por su propia voluntad rechazar al Señor. Hermanos, el hombre, esta sociedad no quiso tener en cuenta a Dios. Y pues como les decía ahorita, esto nada tiene que ver como con predestinación, sino con el pecado que ellos estaban practicando. Hermanos, nosotros ahora estamos viviendo en una sociedad que no está aprobando a Dios, es decir, no está aprobado el Evangelio, no están aprobando el Evangelio, no están escuchando el Evangelio, están rechazando de manera deliberada y entregándose a pecados sexuales. Estos pues a la vez también son evidentes: los adulterios, las fornicaciones, las conductas vergonzosas, los robos, todo lo que conlleva el pecado, las idolatrías, porque el mundo, hermanos, está o cada vez está más alejado de Dios. El hombre, hermanos, en su naturaleza está totalmente caído y es incapaz pues de ser aprobado mientras siga teniendo estas conductas. Hermanos, esta es la condición del hombre, esta es la condición actual de la sociedad. Fíjense cómo dice Mateo: y por haberse multiplicado la maldad. Esto nos hace entender, hermanos, que conforme avance el tiempo y que la venida del Señor esté cerca, pues la maldad va a ir aumentando, todo esto se va a multiplicar, hermanos. ¿Por qué? Porque la sociedad pues sigue rechazando a Dios cada día. No le interesa buscar a Dios, prefieren vivir una vida confiando en sí mismos y por consecuencia, hermanos, pues se hacen prospectos a la ira de Dios. Hermanos, una mente reprobada es una persona con falta de moral en su vida. Es la condición más baja y depravada del ser humano. Y esto es lo que estamos viviendo día a día en este mundo, hermanos. Basta con ver las noticias para comprobar estas palabras. Basta con que mires, pues, o que miremos la casa de nuestro vecino, o muchas veces basta con que miremos nuestra propia casa, hermanos, si estamos en desobediencia. Basta con llegar muchas veces con nuestra familia, digámosle de segunda o hermanos, como sea, para darnos cuenta cómo está la sociedad, cómo siguen rechazando a Cristo, cómo siguen rechazando el Evangelio, cómo nos siguen haciendo caras, ¿verdad?, cuando comenzamos a hablar de la Biblia. Pero pues no importa, hermanos, hay que ser persistentes. Ya cuando miramos que la persona comienza o que empieza a blasfemar o a hablar cosas que no son, ya ahí sí mejor guardemos silencio. Hermanos, esta sociedad vive como si Dios no existiera. Por esta razón viene la consecuencia de Dios, es decir, que Dios los entrega. Les dice: bueno, pues si quieres seguir viviendo así, pues adelante. Ya que no quisiste aprobarme en tu vida, ya que no quisiste escuchar mi palabra, ya que no quisiste obedecerme, pues entonces Dios los va a entregar a una mente reprobada, a todo aquel que rechace. Versículo 28, hermanos, de Mateo: para hacer cosas que no convienen. Fíjense, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fueron entregados con un fin de hacer las cosas que tanto querían hacer, ya de una manera desenfrenada, alocada, sin límites. Y así era como vivirían, por ejemplo, en Corintios, hermanos. En la ciudad de Corintios, pues ellos así vivían. En la ciudad de Efeso igual vivían así, eran ciudades romanas. En Roma igual. ¿Por qué? Porque eran ciudades entregadas a los cultos paganos, a los cultos, a adoraciones pues de carácter sexual, como les decía ahorita. Y pues así estaba la sociedad. Ya habían decidido en su corazón ellos rechazar a Dios. Entonces pues Dios ya los entregó. Ellos ahora ya no solamente pensarían en hacer el mal, sino que ahora ellos pues lo iban a hacer. Y en los siguientes versículos, hermanos, vamos a entender, que vamos a leer de manera corrida ya, para entender cómo era vivir con la mente reprobada. Romanos 1, 29 y 31. Dios los entregó ya a una mente reprobada y dice: estando atestados, Romanos 1, 29 al 31, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, implacables, sin misericordia. Fíjense, hermanos, la lista tan extensa que da. Hay otra lista, hermanos, en Gálatas, y pongamos atención porque los pecados que aquí se mencionan pues son referentes a una conducta igual a la que el apóstol Pablo estaba hablándole a los romanos en Gálatas 5, 19 al 21. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, una lista similar. Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual. ¿Cuándo? Cuando ustedes siguen los deseos, una vez más, la voluntad del hombre.
Los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, continúa el texto: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Hermanos, cuando nuestra mente o voluntad no está sometida al Espíritu de Dios, cuando no hemos querido rendir nuestra vida a Cristo, entonces pues va a estar sometida a los deseos carnales, va a estar sometida a los pecados, va a estar sometida a una mente no aprobada delante de Dios. Es por eso, hermanos, que es necesario que le entreguemos nuestros pecados al Señor, que vayamos ya a Cristo, hermanos, en arrepentimiento, para no estar reprobados, bueno, más bien para no estar desaprobados delante de Dios, hermanos, sino que el Señor Jesucristo, por medio de creer en Él, pues de esa manera podamos presentarnos aprobados delante de Dios. Hay una esperanza, hermanos, hagámoslo, no sea que el Señor nos llegue a entregar a una mente reprobada, si es que caemos en una lejanía, en un enfriamiento espiritual de no querer saber nada de la iglesia, porque eso igual está pasando, hermanos, también. El abandono de Dios, hermanos, es lo peor que le puede pasar al hombre. Nosotros podemos abandonar al Señor, y el día de mañana el Señor, como les decía ahorita, en su atributo que tiene de misericordia, si nosotros volvemos con un corazón genuino, con un corazón arrepentido, el Señor puede escuchar nuestro clamor y nos puede perdonar. Pero si el Señor nos abandona, hermanos, ¿qué hacemos? Hay otra lista, hermanos, que el apóstol Pablo les escribió a los corintios, en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10, Nueva Traducción Viviente. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Eso estaba pasando, hermanos, porque estas prácticas había en la iglesia de Corinto, pero aquí la palabra de Dios una vez más estaba haciendo su exhortación. Y aquí vienen los pecados: los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad. De ahí hasta el versículo 10 me voy. O son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo estaba describiendo la condición caída del ser humano y hace unas listas generales de pecados, pero fíjense cómo en todos los pecados comunes son los pecados de sexualidad, los pecados de inmoralidad y los pecados de idolatría. Claro, hablaba también de borracheras y de todo lo demás. Estos pecados, hermanos, pues estaban dentro de las listas en todas las que vimos. También entendiendo así que el ser humano se corrompe en el pecado de una manera total, a los pecados más detestables para Dios. Hermanos, una vez más, es evidente que esta sigue siendo la situación del día a día del ser humano. Nosotros como cristianos no estamos exentos a caer en alguno de estos pecados, pero hay algo, hermanos, que va a definir si hemos creído realmente. El día que nosotros caigamos en algún pecado, no estoy hablando tanto de estos, en cualquier pecado, como cristianos, pues el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a fortalecer y vamos a venir en arrepentimiento a Él. Pero si no estamos bien delante de Dios, si andamos titubeando, si andamos flaqueando, podemos correr el peligro de quedarnos ahí, hermanos. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Es mejor, hermanos, clamar a su perdón, implorar por su misericordia. Eso es lo que a nosotros nos distingue, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, no de que distinguidos, no, sino que esa es más bien la oportunidad, mejor se ha dicho, que nosotros tenemos delante de Dios, de venir en arrepentimiento a Él, en medio de un mundo que va hundiéndose cada vez más sin esperanza en el pecado, hermanos, corrompiéndose. El apóstol Pablo da una lista en la carta de los Romanos que leímos ahorita, y fíjense, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad. Y fíjense, hermanos, aquí usted, si quiere, en todas las palabras que ahorita leímos del versículo 29 al 31, usted en su casa, si quiere, puede sacar el significado de cada palabra. Aquí pues nos llevaría mucho tiempo, solamente voy a dar algunas. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad. La palabra que aquí se usa, hermanos, atestados, está diciendo que estaban llenos hasta el borde. Por ejemplo, cuando nosotros llenamos un bote de agua, lo llenamos, nos metemos a la casa, se nos olvida, cuando salimos el agua llega hasta el borde, de tal manera que se está tirando. Cerramos la manguera, agarramos el bote y aun cuando lo agarramos el agua continúa tirándose. De esa manera, hermanos, es que aquí es la palabra que estaban atestados. Estaban hasta el borde, no estaban hasta aquí, estaban hasta aquí, o estábamos hasta aquí, ¿verdad? Hermanos, déjenme aclararle algo. Dios los entregó para eso, para pues, o más bien, no es que Dios los entregó para que eso pasara, sino que cuando
esto pasó, ellos ya estaban hasta ahí, ellos ya estaban hasta el borde en sus pecados, y Dios los entregó para hacer todas estas cosas que a Dios no le convenían. Y esta primera lista, hermano, nos habla de la maldad del ser humano, cómo por esa maldad ellos cometían fornicaciones, por esa misma maldad ellos cometían perversiones, por esa misma maldad en su corazón ellos se hacían idólatras a sí mismos también, y tenían un actuar injusto en su vida diaria. El otro grupo de pecados, hermanos, que menciona el apóstol Pablo, lo vemos en el versículo 30, donde también dice que Dios los entregó llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Una vez más, hermanos, la palabra llenos, atestados hasta desbordarse, aparece aquí, hermanos. Y aquí pondremos la envidia como base de los pecados que aquí se mencionan, porque es la razón, hermanos, por la que hoy la sociedad pues puede estar corrompida y la lleva a cometer los actos más atroces en contra del prójimo, en contra del hermano, en contra de las personas. Como se acuerdan de Caín cuando mató a Abel, fue un sentimiento de celos, fue un sentimiento de envidia, y ahí se registró el primer asesinato. Hermanos, la envidia lleva al ser humano a convertirse en una cosa temerosa, porque por envidia es capaz de arrebatarle la vida a otra persona. Fíjense, ¿cuándo fue? El viernes estábamos mi esposa y yo ahí afuera de una tienda, y llegó y bueno, ella se quedó solo arriba del carro. Y cuando yo llegué y me subí al carro, la persona que estaba a un lado estaba hablando una conversación, pero a voz alta, como para que todos me oigan, ¿no? Y estaba hablando de muertes, estaba hablando, es que no entiendo cómo mató un chamaco de 15 años, o sea, estaban hablando de un asesinato. Y mi esposa, y yo me quedé así escuchando, y mi esposa me dice, vámonos. Y luego yo le dije, es que oyes lo que están oyendo, ay, oyes lo que estás oyendo. ¿Estás escuchando? Sí, vámonos por eso, me dice. Y no, pues ya agarramos y nos fuimos, porque pues sí se miraba medio raro el aspecto de la persona. Pero hermanos, por envidia el ser humano comete los actos más atroces, hermanos. Por envidia en el trabajo también, hermanos. Puede ser que suban a un empleado que bueno, se oye mal o presuntuoso decir que sea, o bueno, que trabaje menos que nosotros y que lo promuevan o que le den un mejor sueldo, y a lo mejor nosotros por envidia podemos ir a quejarnos. Hermanos, la envidia es un pecado. La envidia nos hace engañar con tal de salirnos con la nuestra, con nuestros propósitos, para que nos vaya mejor. Finalmente, hermanos, la envidia nos puede llevar a tener malignidad en nuestro corazón. Esto es básicamente tener una mala disposición que interpreta todo de la peor manera. Como dice el pastor Chuy, una persona tóxica. Hermanos, hay muchos asesinatos por la envidia en el mundo. Se han destruido por la envidia, se han destruido hogares. Hermanos, se han dividido por pelear herencias. La envidia, hermanos, es un pecado, pues tristemente aún dentro de los ministerios. La envidia es un pecado que se da dentro de las iglesias. Hay envidias dentro de pastores. Y les voy a decir por qué. Esto yo se lo platiqué al pastor Julio, por eso lo digo, porque no fue un secreto, pero no voy a decir el nombre. Una vez estaba yo platicando con un pastor, y pues me agarró solo, ¿no? Ha de haber dicho, esta ovejita ahorita lo agarro aquí. Y el pastor Julio estaba de aquí a la puerta, ¿no? Pero pues yo sé que el pastor estaba mirando. y el otro pastor me pregunta, oye, me hizo una pregunta, y luego me dice, oye, ¿y cuántos son ahí en tu iglesia, ahí en la iglesia? No, pues ya había escuchado aquí al pastor Julio, ya había escuchado al pastor Chuy Olivares, ya sabía a dónde iba enfocada esta pregunta. Pues le contesté, le dije, pues somos tantos. Pues en la de nosotros también. O sea, vino una respuesta a una pregunta que yo no hice, porque ya sabía que la pregunta era enfocada a eso. Hermanos, aún entre cristianos se puede mover la envidia, hermanos, y es muy importante la advertencia de Dios que debemos de guardarnos de esto. Hermanos, la envidia seduce a las ovejas al igual que los otros pecados. Por ejemplo, si vemos hermanos que están sirviendo, y si hay un pensamiento, o una hermana, o un hermano, y si hay un pensamiento de alguien más y puede decir, yo lo haría mejor, o yo lo podría estar haciendo mejor, hermanos, puede haber un pecado de envidia ahí, que nos está coqueteando y que estamos cayendo en él. Podemos aún hasta caer. La envidia, hermanos, fíjense, inclusive, como decía al principio, nos puede llevar hasta caer en murmuración. Vemos algún hermano que el Señor le está prosperando, vamos a hablar en lo que es la iglesia, y puede haber envidia, hermanos, porque él toca, porque él canta, porque él predica, y yo no. Hermanos, de veras, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, también de esto. Mejor en lugar de tener este tipo de actitudes, oremos por el hermano que el Señor está levantando, oremos por la hermana que el Señor está levantando a servir, y oremos para que el Señor también nos muestre en qué área nos va a poner a servirle a nosotros. Hermanos, ese fue el pecado que llevó a Satanás finalmente a caer de la posición en la que él estaba, la envidia, el orgullo, la soberbia, el querer ser semejante a Dios.
Hermanos, en el otro conjunto de palabras, versículo 30, Romanos 1:30, voy a mencionar nada más dos: murmuradores y detractores. Hermanos, esta lista de pecados tiene en común que son pecados, bueno, de aquellos que se la llevan hablando de más, de aquellos y de aquellas. Vamos a ser inclusivos, ¿no? Como dicen. Prácticamente del chisme, de mentira, de calumnias. Hermanos, el mundo murmura de los demás, pero la murmuración, hermanos, es aquella en la que hablamos de la demás a otra persona, y luego cuando la otra persona afectada se entera de lo que hablamos, viene y cuestiona a la persona que murmuró o que contó un chisme. ¿Cómo crees, hermano? ¿Cómo crees que yo voy a decir eso de ti, siervo de Cristo? De veras, hermanos, hasta nos puede cambiar. Ahí entra hasta la hipocresía, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de todos estos pecados. Como les digo, son pecados que en el mundo hay. Y el énfasis ahorita es que nosotros guardemos nuestro corazón de no actuar de esta manera. Hermanos, guardémonos de la murmuración dentro de la iglesia local en la que estamos, hermanos. Mire, sinceramente, si usted está mirando algo con toda confianza, hermanos, usted tiene toda la libertad, y de veras lo digo también yo con libertad de parte del pastor Julio, orar primero, ser guiado por el Señor, y usted puede acercarse con el pastor y decirle: pastor, yo esto, pero siempre, hermanos, habiendo orado primero, no acercándonos así nada más. Cuidémonos, hermanos, de la murmuración. El otro conjunto de las palabras es aborrecedores de Dios, versículo 31. Este era el 30. Aborrecedores de Dios, inventores de males, desobedientes a los padres. Fíjense, hermanos, jóvenes, y nosotros, jóvenes, niños y adultos que todavía tenemos a nuestros padres. Aborrecedores de Dios, inventores de males, desobedientes a los padres. Bueno, lo voy a leer corrido: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, injuriosos, soberbios, altivos. Hermanos, esta lista de pecados nos habla de conductas egoístas, orgullosas, en la que la base es aborrecer a Dios mismo, lo cual nos lleva a tener un carácter de superioridad, un carácter como el de Faraón que leíamos ahorita, de orgullo, de desconocer a Dios, a vivir cada día dependiendo de nosotros mismos, de lo que nosotros podemos hacer. ¿Y sabe cuándo llevamos eso, hermanos? Cuando llevamos pues una vida alejada de Dios, una vida alejada de su palabra, una vida alejada de la oración, una vida en la que no queremos saber nada de la comunión con la iglesia. Hermanos, el mantenernos sin la alimentación de su palabra, pues vamos a ser débiles, hermanos. El ser una persona que aborrece a Dios lo lleva a ser un hombre violento. Esa es la palabra, injurioso, donde nadie le puede decir nada porque cuidadito. También esta actitud puede pasar, y luego con todo respeto, pero como les digo es palabra de Dios, pero esta actitud puede pasar también en las hermanas, en las mujeres, de que cuidadito que alguien les diga algo porque luego sacamos ahí nos volvemos injuriosos. Hermanos, pues a causa de estos pecados vienen reacciones que no corresponden a cristianos. Inventores de males, es decir, una total fábrica de pecados que cada día se está levantando en la mañana. Por ejemplo, si tranza o si roba, en la mañana se levanta y dice: a ver, ahora cómo le voy a hacer porque la que hice ayer ya me la cacharon, ahora tengo que inventarme una nueva. Esos son inventores de males, hermanos. Aquel que en su mente solo se la pasa maquinando nuevas formas de hacer mal, a sí mismo, a Dios, a los demás. Hermanos, ya nos vamos a ir corridos aquí por el tiempo, pero en casa, hermanos, como les decía, usted puede agarrar el diccionario, estudie cada palabra, mire el significado, mire cómo se aplica. Puede agarrar la lista completa que estamos agarrando de Romanos, también la de Corintios, también la de Gálatas, y anda otra lista por ahí, creo que en Timoteo. Aborrecer a Dios nos lleva a ser hijos desobedientes a los padres. Aborrecer a Dios nos lleva a ser hijos desobedientes a los padres. Y fíjense, esto va para nuestros hijos y va para nosotros que somos hijos también. ¿En qué lugar nos puso el Señor como hijos desobedientes? ¿Con quiénes nos puso el Señor? La importancia que el Señor le da a la obediencia a los padres. ¿Por qué? Porque los padres que tenemos y los que somos padres son los que Dios ha puesto como autoridad. Y Dios es un Dios de orden. Y tenemos que respetar la autoridad que son nuestros padres porque así Dios lo ha establecido. Y el ser desobedientes a nuestros padres nos estamos haciendo desobedientes a Dios. Por eso, hermanos, pues llévense ustedes ahí la tarea, jóvenes también, de leer Romanos del 1 del 29 al 32. Para que nos demos cuenta, yo también, hermanos mayores, pues también, para que nos demos cuenta lo que es el significado de hijos desobedientes y dónde estamos. Por el simple hecho, como les decía ahorita, de que es una autoridad dada por Dios, pues caemos en desobediencia a Él y estamos infringiendo la ley de Dios. Versículo 31, hermanos, de Romanos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
Fíjense, hermanos, cómo la palabra necio, aquí nada más voy a dar dos palabras. La palabra necio nosotros lo podemos tomar como una persona necia, una persona terca, una persona que está aferrada en algo. Pero la palabra necio, hermanos, aquí tiene varios significados. Pero aquí significa que enloquecieron. Es decir, enloquecieron a sus propios razonamientos. La otra palabra que viene aquí es implacables, que no respetan nada. Son personas sin palabra, que hacen un trato el lunes y el martes ya lo rompieron. No tienen palabra, no tienen valores. Último versículo, hermanos, 32. Romanos 1:32, y con este vamos a estar ya cerrando este capítulo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, estas personas que habla el apóstol Pablo eran conscientes de la ley de Dios. Ellos sabían que estaban yendo en contra de ella. Ellos entendían que había un juicio de Dios que podía venir a sus vidas si ellos no renunciaban a estos pecados en cualquier momento, hermanos. ¿Por qué? Pues por la consecuencia de haberse negado a escuchar el mensaje de Dios. Y había una sentencia justa, hermanos, de parte de Dios para todo aquel que se entregara a una vida de rechazo y de pecado. Lo acabamos de leer, era la muerte, hermanos. Sería la recompensa final, pero una muerte eterna, una muerte de condenación eterna si no venían en arrepentimiento. Ellos sabían, hermanos, que ese sería su destino final, pero aún así no querían, y por el contrario se enorgullecían de todas las personas que practicaban los mismos pecados que ellos. Hoy vemos, por ejemplo, es que volvemos a lo mismo, porque la palabra de Dios, fíjense cuándo fue escrita, y es lo que estamos viendo hoy. Cómo ahora cuando se aprueban leyes se festeja, cómo ahora cuando se aprueban leyes pues de todo este tipo de temas las están festejando, hacen caravanas, hacen marchas, hacen festejos, y van mamás, van papás con niños ahí, que no tienen nada que ver, pero están apoyando. ¿Por qué? Porque les da gusto ver este tipo de manifestaciones del pecado. Conclusión, hermanos. A estos fue a los que Dios entregó. A todos aquellos que decidieron rechazar a Dios. Fíjense, hermanos, a todos aquellos que decidieron por voluntad propia rechazar a Dios. A todos aquellos que cambiaron la gloria de Dios por irse en pos de dioses. A todos aquellos que por la maldad de su corazón deshonraron sus propios cuerpos y lo entregaron a pasiones vergonzosas. A todos aquellos que por voluntad propia, no por designio de Dios, sino que ellos decidieron libremente no tener en cuenta a Dios y sacaron las leyes de Dios de su corazón y de su mente para finalmente tener vidas vacías de Dios y llenas de pecado, como decíamos ahorita, atestados. Y esto finalmente los iba a llevar a una condenación eterna por su necio corazón. Aplicación, hermanos, y ya con esto estamos cerrando. Hoy estamos viviendo los mismos tiempos que antes, pero ahora la maldad del ser humano está aumentando, hermanos, cada vez, como lo leíamos ahorita, o lo estaba hablando en Mateo 24, lo que dice, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Bueno, ahora la maldad del ser humano está aumentando mucho más que antes, señal que nos fue advertida pues también por nuestro Señor. Hoy hay miles de religiones, hermanos, no sé cuántas hay, pero hay miles de religiones que creen que van hacia Dios, pero son falsas. La gente, hermanos, está cayendo en idolatría a muchas cosas, como les decía ahorita, pero en idolatría a sí mismos. Estamos amándonos más a nosotros mismos que amar la palabra de Dios. Estamos amando más a nuestras ocupaciones, a nuestros hobbies, a nuestras cosas a las que verdaderamente son prioridad para nosotros, antes que a Dios. Hermanos, esto está pasando pues aún dentro de las iglesias cristianas. Estamos cambiando nosotros mismos la gloria de Dios por nuestra propia bajeza. Estamos tal vez haciendo planes, sacando a Dios de ellos. Estamos tal vez siendo desobedientes a su palabra. Estamos dejando de congregarnos. Estamos dejando la oración por un lado y estamos confiando nosotros en nuestras propias fuerzas. Hermanos, necesitamos entender que la ira de Dios, sus juicios santos y justos están próximos a llegar a este mundo, hermanos. No es tiempo para estar perdiéndolo, viviendo vidas conforme a nuestros propios pensamientos. No es tiempo para estar viviendo vidas conforme a lo que nos dicta nuestra propia conciencia. Acabamos de ver, hermanos, que ya hemos vivido mucho para nosotros. Comencemos ya, hermanos, a vivir de tal manera que le agrademos a Dios. Comencemos ya a vivir, hermanos,
que glorifiquemos a Dios a través de nuestras vidas, que la gente cuando nos vea digan, ahí va un cristiano, y lo digo con toda humildad, no para que la gente diga, él es cristiano, no, sino para que la intención sea que el nombre de Dios, que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Esa es la intención, hermanos. Nada es por nosotros y nada es para nosotros. Que la gente cuando vea nuestro comportamiento, pues pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Como lo digo, únicamente para la gloria de Dios. No que digan como aquel hombre que decía ser simpatizante, ¿se acuerdan? Ya lo hemos citado, creo que era Gandhi, que decía que él leyó el Evangelio de Cristo, leyó los Evangelios y al final decía que le gustaba, que le agradaba mucho los Evangelios de Cristo, que le agradaba mucho el ejemplo de Cristo, pero dicen que Gandhi vivió con una familia cristiana que no era ejemplo. Entonces Gandhi llegó a la conclusión de que le gustaba el Evangelio de Cristo, pero no le gustaban los cristianos. Hermanos, Dios ha entregado a los hombres de perverso corazón a sus propios deseos, pasiones y deleites pecaminosos, pero aquellos que primeramente, una vez más, decidieron rechazar a Cristo, primero ellos en sus mentes, en sus corazones. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga, hermanos, o si alguien escucha por primera vez, la paga por nuestros pecados, si no nos arrepentimos, será la condenación eterna, será la muerte, será estar, el principal castigo para nosotros, o para aquel que rechace más bien a Dios, será el estar alejados, el estar destituidos de la presencia de Dios por toda una eternidad. Y así como hemos visto, hermanos, que Dios entregó al hombre a sus propias inmoralidades, en Juan 3:16 hay una gran noticia. Yo creo que todos no lo sabemos, porque de tal manera, si no lo he escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esta hoy es la gran noticia, que Dios envió a su Hijo a pagar por nuestras culpas y rebeliones. Estas son las buenas nuevas de salvación que Dios nos da por medio del Señor. Esta es la prueba más grande, hermanos, de la misericordia de Dios, de la misericordia que Dios ha mostrado a toda la humanidad, de la misericordia que Dios ha mostrado a su vida, ha mostrado a mi vida. Que el Señor Jesús vino a morir, hermanos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cristo es nuestra esperanza, hermanos. Cristo es la verdadera esperanza del mundo, no ningún partido político, no ningún hombre, no ningún gobernante. Hermanos, cuando Cristo vino y entregó su vida, y la ira de Dios se aplacó la ira de Dios ahí, en ese lugar, hermanos, pues la ira, como les decía, la ira fue aplacada, pero la enemistad del ser humano con Dios, esa sigue, hermanos. Si seguimos rechazando a Dios, vamos a estar en enemistad con Él, pero si ya estamos abrazando esta esperanza, hermanos, ya es tiempo de llevarla a nuestras familias, aquellos que son inconversos, aquellos que siguen rechazando a Dios día tras día, a nuestros conocidos, hermanos. Dejemos de guardarnos el Evangelio. A veces por vergüenza puede pasar que no lo compartimos. A veces en una solicitud de empleo, que estamos en todo nuestro derecho, dice religión, y estamos en todo derecho de no responder, pero a veces por vergüenza ni siquiera queremos poner que somos cristianos. ¿Qué tal si porque es cristiano, con un testimonio que contó el pastor Chuy, lo contratan? Hermanos, almas se están perdiendo aún dentro de nuestra familia. Pero por otra parte, hermanos, si usted aún sigue pensando, si aún usted sigue pensando en rendir su vida a Cristo y no lo ha hecho, no pierda la oportunidad de hacerlo este día. Porque puede ser el último día, hermanos, que escuchemos el mensaje de Cristo, que escuchemos el amor, la gracia, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Así que, hermanos, la invitación en esta tarde es a que no nos vayamos igual a nuestra casa, hermanos, que le pidamos al Señor pues que nos perdone, que le pidamos al Señor que nos ayude. Si ya estamos caminando en el Evangelio, que nos fortalezca, como decía el viernes, que nos fortalezcamos en el Señor, solamente en Él, hermanos. Si gusta ponerse de pie o ahí como está usted sentado, vamos a hacer una oración al Señor para darle gracias a Dios por la palabra, y no sé si el pastor vaya a pasar después. Ok. Señor, una vez más, mi Dios, te damos gracias en esta tarde, mi Dios, porque pues has hablado a nuestra vida, Señor, has hablado a nuestros corazones, Señor. Mi Dios, gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, mi Dios. A veces es palabra que podemos decir, es palabra dura, este hermano periedica, este hermano tira pedradas. No, hermanos, la intención no es esa. La intención, hermanos, es que el Señor nos está hablando, hermanos, a cambiar nuestra vida. Señor, ayúdanos. Señor, perdónanos, mi Dios, porque tal vez hemos vivido años
despreciando tu sacrificio, tal vez no habíamos escuchado tu evangelio, tal vez no habíamos escuchado que tú viniste a la cruz y moriste por nosotros. Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra haya penetrado en los corazones de mis hermanos. A aquel que nunca te había escuchado, que traigas convicción a su vida de arrepentimiento. Aquellos que ya te hemos escuchado y tal vez nos queremos alejar o nos hemos alejado o estamos alejados ahorita, Señor, que traigas convicción y una firmeza en ti también, Señor. Mi Dios, perdónanos sin duda, Señor, perdónanos porque sin duda todos hemos pecado delante de ti de una u otra manera, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer cuando vengan tiempos de prueba. Ayúdanos, Señor, a darte gloria en nuestra vida. Ayúdanos a darte gloria en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos genuinos, Señor, que amen tu palabra, que te amen a ti, Señor. Y perdónanos, Señor, si ha habido idolatría en nosotros. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, mi Dios. Yo te pido por mis hermanos que han escuchado esta palabra, por aquellos que tienen poco tiempo, por aquellos que vengan por primera vez, Señor, por los que ya estamos, Señor, que tu palabra haga en cada uno de sus corazones conforme sea a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado en esta tarde, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén.